la invitación. Esperamos que en los siguientes módulos, sí, ahí se ve mejor. En los siguientes módulos también nos encontramos profesores y profesoras de la maestría en estudios sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a dividir la sesión, poco tiempo, en 3 partes. Es introducción a herramientas de investigación, pensando en ese propósito que mencionaba Sebastián y que nos recalcó mucho a los profesores de la maestría, y es que puedan tener una producción, una elaboración al final del diplomado que sea resultado de un proceso de investigación. Yo quiero arrancar con una problematización que he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ustedes, algunos quienes están acá, otros quienes no están, porque sé que son militantes hoy día de comunes o son firmantes de paz en militantes de comunes, y que lo hablábamos con Sebastián y con Andrea Mora, la directora del Centro de Memoria. Es que es recurrente escuchar de parte de ustedes firmantes del acuerdo que se hacen investigaciones sobre FARC en las que ustedes no están implicados o no participan como investigadores. Yo apenas les estoy mostrando 10 trabajos en los que yo he tenido alguna relación, no que yo haya sido el investigador, son trabajos de maestría o de doctorado en los que he sido el director o el jurado. Ahí hay algunos muchachos y muchachas, por lo que sé, no sé si todavía, son militantes y cercanos a los procesos sociales con los compañeros y compañeras firmantes de paz. Pero quería recalcar esto y les puedo mostrar inclusive un inventario que se les puede dejar también. Ah, no se está viendo. Ahí hay como 174 investigaciones que se han hecho en universidades que han tenido como objeto o sujeto de estudio las FARC, en la que no han participado directamente los firmantes, ni como son sus autores y demás. Les puedo dejar la base de datos, eso no debe estar actualizado hasta como hasta 2022 nada más, pero eso lo teníamos en un análisis que estamos haciendo en la maestría, pero para que usted lo miren después en el diplomado. ¿Por qué les estoy mostrando esto y vuelvo a la presentación? 3 razones. La primera, al menos de estos que yo les digo que conozco, que he sido su director o he sido jurado, sé que el trabajo que han hecho con los firmantes y las firmantes, si bien han sido o han servido para que les den entrevistas y van a trabajar con ustedes en los PCR, o en los de agrupamiento en Bogotá, pues ahí hay una discusión sobre lo que producen. Muchas de esas tesis, buenas noches. Muchas de esas tesis tienen que ver con uno de los temas que les inquieta acá en el diplomado y es la memoria. Les señalo al menos 2 o 3. Ustedes ven la segunda si se alcanzan a leer, dice: caminando los recuerdos de la vida clandestina en el monte, memorias bioculturales de guerrilleros de las FAREP. Eso lo hizo un estudiante de la maestría en estudios sociales, que su formación es bióloga, pero que es una gente con interés en el tema de la memoria social. Y hizo su trabajo con los compañeros y compañeras que estaban en ese momento, 2021 más o menos, 2019, perdón, en el gobierno, en Colinas y en Chávez. Entonces hizo el trabajo de investigación con ellos y con ellas. De esa tesis siempre se ha pensado en la maestría que haya un ejercicio también de, bueno, ustedes me permiten entrar acá, contar sus historias y recibir sus historias y poder hacer mi tesis, pero ¿qué le queda a la comunidad? Entonces de esa tesis precisamente un compromiso era tener un material que en ese entonces, todavía está pasando, estaba pensado, serviría como una guía para unas actividades que tenían como las cooperativas de turismo allí en el ETCR, por eso de la memoria cultural. Entonces recreaban, por ejemplo, cómo eran las caletas o cómo eran las ranchas, cómo era la vida. Eso es parte de lo que yo investigué en ese trabajo. Hay otro que es de un señor que vive en Alemania. En Bogotá nos pillamos la vida escuela de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, todo el pueblo a través de sus 4 generaciones. El señor José Armando Cárdenas Sáenz hizo su tesis de doctorado en Alemania. Hizo un análisis de las escuelas de formación que tenía las FARC, particularmente el bloque oriental,
¿Cómo accedió a la información? ¿Quién le dio la información? Eso sí no da detalles en la tesis, ni en la sustentación lo dio. Pero a diferencia de lo que te estaba mencionando, esto es una universidad alemana, él no tenía un ejercicio de contraprestación o de retribución o de compromiso con la comunidad. Entonces, la primera razón es, estamos un poco también tratar de soportar eso que usted estaba mencionando, Sebastián, algunas que conversábamos. Sí, hay muchas investigaciones, del Excel que demostraba 174, sé que cada vez salen más, que se hacen sobre, pero se está produciendo una narrativa o un discurso sobre lo que significó la vida, la experiencia guerrillera o el ejercicio de resistencia en armas de este actor, pero además también de lo que ha significado el proceso de firma del acuerdo y lo que ha sucedido posteriormente, los incumplimientos, o la experiencia, las exigencias, las dificultades, todo lo que ha pasado. Y aunque se ha contado, ustedes se han escrito sobre el tema, tal vez no se ha hecho la investigación desde los firmantes de paz. Si bien el producto va a ser un ejercicio más pequeño del diplomado, podría arrancar por hacer un reconocimiento de esto. Para eso, entonces quiero ponerles en el papel la primera parte, decía Sebastián Andrea, de lo que hacemos en la maestría, o sea, cómo llegan todas estas personas a hacer esas tesis. Duran 2 años, 3 años haciendo eso, se demoran tanto tiempo y demás. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto que ustedes están viendo en el cuadro, ya se los voy a explicar, es motivo o es objeto de enseñanza en un semestre completo para los estudiantes, por ejemplo, de la maestría en estudios sociales. Lo que les estoy mostrando, voy a decirlo en estas palabras y ahora ya lo explico con detalle, es cómo se divide la investigación social en el mundo. Erika, que estuvo acá hablando de la memoria, Sebastián probablemente también, Andrea, que son investigadores del Centro de Memoria, muchos de ustedes que han tenido formación en investigación también lo sé, habrán tenido una explicación de que en el mundo los investigadores y las investigadoras sociales toman un lugar, así que podemos decir que toman partido también en investigación. Hay formas de investigar esa realidad social. Esto lo dejamos y lo siguen trabajando en las otras sesiones del diplomado. Pero voy a arrancar solamente con 2 que les quiero mostrar que están acá, quienes estamos aquí allá en la segunda columna, que dice cuantitativo y cualitativo. En el mundo de la investigación, lo que ustedes van a hacer, lo que ustedes veían que les estaba mostrando, hay al menos 2 formas de hacer investigación social, cuantitativa y cualitativa. Voy a centrarme en la cuantitativa rápidamente. Entonces, ¿qué hace un investigador cuantitativo y a qué se dedica o cómo hace esas investigaciones? Entonces, ejemplo 1. No sé si han visto algunos comerciales de televisión que salen una señora, siempre ponen señoras, pero señoras también, que tiene una camisa muy blanca que se manchó y entonces le ponen 3 jabones, pero los jabones está tapada la marca. ¿Han visto esos comerciales? Pues, entonces que van a probar cuál detergente es el mejor para lavar esa camisa blanca. Eso que estamos solo en el comercial, eso se hace en investigación social y eso se llama investigación experimental o cuasi experimental. Entonces, los investigadores, Sebastián y yo, por ejemplo, sabemos cuál es el detergente que sí funciona, pero queremos es investigar la gente por qué seleccionó el detergente o por qué no otro. Eso lo hacen en estudios de mercadeo, que es investigación social. Los publicistas hacen eso. Pasar a la gente por cómo le vendo más rápido el detergente. De los estudios de marketing hacen investigación. Ahora les voy a poner ejemplos de estudios de marketing que se han hecho sobre el acuerdo de paz, con investigación cuantitativa. Entonces, esa investigación cuasi experimental, estaba dando el ejemplo, Sebastián y yo sabemos cuál es el detergente que funciona y lo probamos. Y lo que estamos mirando es la gente por qué selecciona un detergente y por qué no otro. Entonces tenemos un control sobre el grupo, eso se llama grupo de control. Ese es un tipo de investigación cuantitativa. Entonces fíjense que algunos de ustedes, de pronto que ya lo habían escuchado, se suele pensar que la investigación cuantitativa solamente es hacer estadísticas, lo que saca el DANE en cuanto está el índice de pobreza, o censos, o encuestas. No, eso también es un tipo de investigación.
Sebastián es historiador, cierto, sí. En los historiadores también hacen investigación cuantitativa. Entonces un colega de la universidad, por ejemplo, es historiador y hace todo el tiempo, escribe historia de la colonia, pero lo hace a partir de números, de datos. Entonces él ha investigado sobre la colonia, que es un tema que estaba interesándoles en la sesión anterior, y mira las guerras de independencia, lo que hizo Bolívar, sus ejércitos, el ejército bolivariano de ese entonces, pero lo mira a partir de las cartas y los documentos de Bolívar, de cuáles eran las cuentas que llevaban en la guerra. No de solamente los enfrentamientos, sino las cuentas de cuánto se gastaban, las cartas que le mandaba Santander aquí sobándose la barriga diciendo, no me plata porque esto la guerra vale. Y cuánto le enviaba, cuánto se gastaba, cuánto duraba. Él hace cuentos de eso, y eso es una investigación histórica cuantitativa. No me voy a detener tanto en esto de lo cuantitativo ahorita, de pronto volvemos con un par de ejemplos. Cualitativo, creería yo que en esa otra forma de investigar que hay en el mundo, que es la cualitativa, es tal vez la más cercana a la que nos puede llegar a interesar a nosotros y a nosotras acá en el diplomado, en esos ejercicios que ustedes van a hacer. En mucho de lo que ustedes ya han producido, que sé que ya han escrito, sus novelas, cuentos, narraciones, narrativas y demás. ¿Qué es una investigación cualitativa? Ya vuelvo sobre el cuadro. Tengo dos maneras de ejemplificarlo. Esa, ustedes ven ahí, en el la primera viñeta que está en el primer recuadro en la parte izquierda de la imagen, ustedes ven que están como en un laboratorio, están analizando ahí una venta de tacos y están mirando un dato. Ahí hay como una comida que parece que no huele bien, entonces solo 75 personas se atrevieron. Eso lo hacen mucho en investigación, por eso les da el ejemplo de otra gente. ¿Cuántas personas lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y eso se puede recoger en investigación. Quienes se han afiliado a una EPS, ahorita que estaba hablando de los años sociales, cada vez que uno se afilia a una EPS tiene que llenar un formulario larguísimo. Y ese formulario tiene unas preguntas. Entonces, por ejemplo, las preguntas dice, ¿usted fuma? A veces, casi siempre, de pronto, cuando estoy estresado, nunca. Esa escala es una escala cuantitativa. De lo cualitativo, fíjense que ya cambia. Entonces díganme cómo se sintió al ver los tacos gratis, le pregunta el investigador. Entonces dice, pues de verdad muy emocionado y un poco asustado. Y vuelve y le contrapregunta, ¿y por qué le dice? Aquí hay un letrero de tacos gratis y lo que quiere mirar es cuántos se atreven. No sus emociones, no lo que les pasa por la cabeza, por los sentimientos, será que me están engañando, será que hay una cámara escondida, será que me van a tratar de ladrón. En lo cualitativo empiezan a interesar otro tipo de cosas que no podemos ver desde lo cuantitativo. Les doy otro ejemplo. Recojo lo que he dicho hasta ahora. Entonces, en el mundo, los investigadores al menos se pueden dividir en dos tipos de investigadores sociales: los cuantitativos y los cualitativos. Los dos son igual de valiosos, son igual de importantes, porque a veces se piensa que es mejor lo cualitativo, ¿no? Se necesitan muchas investigaciones cuantitativas y bien hechas. Pero, si uno pensara que la realidad social fuera como en esta imagen que les estoy mostrando, lo cuantitativo apenas mira la superficie, esto es ilícito. Pero lo cualitativo quiere tomar una parte de esa realidad y llegar lo más profundo que sea posible. Entonces, el de los tacos gratis, ustedes ven que en el recuadro le empieza a contrapreguntar. ¿Cómo se sintió? No, muy emocionado, no sé qué. ¿Pero por qué dice que es por emocionado? ¿Pero cómo me puede expresar usted esa emoción? ¿Cómo la podría describir? Y usted volvería a hacerlo y le empieza a contrapreguntar, empieza a profundizar. Entonces, el ejemplo que les estoy dando, la realidad social sería como toda esa superficie del océano que ustedes ven en la fotografía. Lo cuantitativo busca hacer análisis generales, amplios. Por eso las encuestas. Entonces, favorabilidad de los candidatos que van a enfrentarse el domingo en la consulta del pacto. Y hacen encuestas de 1.500, 2.000 personas, 5.000, o sea, censos. Eso es una investigación cuantitativa. Puede ser malversada, puede ser amañada políticamente, como
también pasa en lo cualitativo. Pero buscan hacer una generalización y miran tendencias. ¿Cómo están las tendencias de votación por corcho o por CP a nivel nacional? En lo cualitativo, se buscaría seleccionar solamente una porción de esa realidad y mirar en profundidad. Si me devuelvo a lo que les estaba mostrando, de las investigaciones, algunas poquitas que se han hecho después de la firma del acuerdo sobre FARC o sobre los firmantes de paz, por ejemplo, les llamo la atención sobre esta, la tercera. Los sonidos de la selva, enseñanza del conflicto armado en Colombia a partir de la memoria colectiva de la FARC en la emisora Voz de la Resistencia. Esas dos muchachas, que no sé si son militantes aún de comunes, tenían acceso al archivo, tuvieron acceso al archivo, una parte de la emisora Voz de la Resistencia. Tomaron ese archivo, hicieron un análisis de ese archivo y lo trabajaron en la escuela. Entonces mostraron la versión o la narrativa de las FARC en medio de la confrontación y lo contrastaron con lo que mostraban los medios de comunicación en el mismo periodo. Tomaron una porción de la realidad. La realidad completa, aquí creo que me voy a meter en problemas, pero no importa. La realidad o la verdad completa de las FARC es una sola. Eso es algo que se puede problematizar. Ellas por ahora tomaron, es difícil hacer la generalización, ¿cierto? Pero podemos tomar una porción de esa realidad. Ellas tomaron la del bloque oriental. Podrían hacer una investigación sobre las grabaciones de la emisora Voz de la Resistencia, pero en otro bloque, y esa es otra porción de la realidad, y profundizan sobre eso. Hay investigaciones cuantitativas que se hayan hecho sobre las FARC o después de la firma del acuerdo de paz, un montón, y ahí hay mucha narrativa que hay que problematizar, porque puede ser objeto en este diplomado por parte de ustedes para contrarrestar. No se las muestro acá, ojalá la puedan ver en otra sesión, pero antes de la firma del acuerdo de paz, todo lo que se ha construido como la narrativa de los terroristas, de que toda la responsabilidad de los males de la sociedad colombiana tenía que ver con la existencia de las FAREP, estaba muy basado en estudios de grandes centros de investigación y muchos de esos estudios eran del orden cuantitativo. Miren el informe de la Comisión de la Verdad, ahí tocó tu cacho. En el informe de la Comisión de la Verdad se logró algo, destaco yo. Por primera vez el Estado reconoce en un documento oficial que el Estado es responsable. Pero eso se logró a partir de mucha insistencia y de mucho análisis cuantitativo, mostrando la existencia de los actores armados y en particular del ejército y la policía que conectaban con el paramilitarismo. Y eso se pudo contrastar con análisis cuantitativo. Bien, vuelvo sobre esto entonces, sigo la primera parte. Ustedes ven en ese cuadro, luego lo siguen trabajando en el diplomado con Sebastián y los demás profes, que en lo cualitativo hay como unos métodos de investigación. Eso les puede interesar mucho a ustedes. Ahí solamente puse unos poquitos los más usados o los más conocidos, pero hay un montón más de métodos de investigación. Ahí aparece, por ejemplo, la etnografía. Entonces decía Sebastián, un ejercicio que ustedes pueden hacer en el diplomado es no trabajar sobre su propia experiencia, sino sobre la experiencia de otros. Entonces es un ejercicio, mucha atención a lo que voy a explicar, un ejercicio etnográfico sobre compañeros y compañeras firmantes de paz que llegaron a vivir y a hacer su proceso de reincorporación social, político y económico en Bogotá. ¿Qué significaría eso? Entonces es vivir casi que con ellos todos los días y empezar a tomar nota en el ejercicio de investigación de todo lo que va sucediendo. Eso sería un ejercicio etnográfico. No nos da el tiempo para explicarles un montón de ejemplos más, pero menciono uno. La etnografía se le endilga sobre todo, se le responsabiliza sobre todo de la etnografía a los antropólogos y a las antropólogas. Y cuando surgió, no surgió necesariamente, pero cuando surgió tuvo una orientación colonialista. O sea, los europeos antropólogos iban y hacían etnografía de comunidades que iban a colonizar las potencias europeas y vivían con ellos y anotaban todo lo que hacían. Y los trataban de incivilizados, de gente que les falta desarrollo y por eso tocó ir a colonizarlos y reconocían sus prácticas, su religión, sus creencias, todo eso. Eso hacían en la etnografía. Eso ha cambiado afortunadamente. Y por ejemplo hoy en día hay muchos trabajos etnográficos
que hacen un ejercicio de análisis con la comunidad. No necesariamente entrevistándolos, ya les vamos a hablar con los técnicos, pero no necesariamente entrevistándolos. Hay otro que llaman investigación narrativa, y esto en todas las universidades, en otros países le ponen nombres distintos, pero eso se puede englobar en investigación narrativa. También les puede interesar mucho, porque es mucho de lo que ustedes hacen o saben hacer. Entonces, historia oral o historia de vida. Voy a detener ahí en ese sí un poquito más. Podemos hacer la historia de vida de un compañero o una compañera que haya sido militante de FAREP, que ya no esté con nosotros, muerto, que lo hayan asesinado. Entonces dirán, pero ¿cómo le va a hacer la historia de vida si ya no está? Pues la puedo hacer a partir de las personas que le conocieron. Y algo que Alfredo Molano nos enseñó, que se llaman los documentos de baúl, los historiadores usan mucho. Y puede ser que alguien tenga documentos del compañero, por ejemplo, sus diarios. Y a partir de los diarios pueda hacer un análisis sobre su historia de vida. ¿Sobre quién hacemos historias de vida? Entonces siempre se selecciona a una persona que está, su experiencia vital sobresale sobre muchos otros. ¿Tiene que ser un comandante? No. Puede ser la experiencia particular de una militante o de un militante de FAREP que pueda representar todo lo que puede significar también la experiencia de muchos otros. Yo doy apuntes y ustedes verán luego en el diplomado. Pero mucho de la narrativa o la contranarrativa que se ha construido hegemónicamente sobre las FARC desconoce las razones por las cuales muchas personas decidieron tomar las armas. Víctimas, en buena parte de los casos, en medio de condiciones de pobreza, en medio inclusive de condiciones en los paramilitares masacraban sus poblaciones. Recuerdo mucho la historia de vida de una compañera que decía la posibilidad era o quedarme en ese pueblo huérfano y prostituirme o irme a las FARC y tener una vida digna de resistencia. Esa historia de vida puede representar la experiencia de muchos otros que pueden contrarrestar la narrativa de la memoria hegemónica que se construyó sobre los finales. Y esa es una selección que se puede hacer. ¿En qué se diferencia de la historia oral? Que en la historia oral no escogemos la vida de una persona, sino escogemos una situación particular. Voy a poner otro ejemplo. Es algo que Sebastián me comentaba, estaban trabajando en su investigación en el Centro de Memoria, a propósito de la red urbana Antonio Nariño. Y es todo lo que significó los asesinatos, las desapariciones que hicieron los militares y algunos otros también de la policía en la zona del Sumapaz, de militantes de las FARC que eran capturados vivos después del combate, pero que los desaparecían, que los tiraban por un abismo, por lo que encontraron en el momento. Esa es un fenómeno, una experiencia histórica particular que no hay archivos que puedan soportarlo. Y entonces, a partir de que lo soportamos, de la experiencia oral de quienes fueron testimoniantes que trabajaron sobre testimonio y pueden contar sobre eso. Finalmente, otro que creo que también les puede interesar mucho, estudios de caso. Entonces, en lo cualitativo, hacemos etnografía, hacemos historias de vida, hacemos historia oral, un montón de metodologías más, pero también están los estudios de caso. En el estudio de caso es una porción también de esa realidad. No es una vida en particular, pero sí es una experiencia grupal, colectiva, organizativa. Recuerdo que lo que mencionaban del diploma de la sesión pasada del diploma por hablar de las experiencias campesinas o de la marcha patriótica. Eso es algo que nos ha contado. Les doy una opinión personal y es, todavía creo que resta tiempo, pero va a ser necesario contar, que este país se entere de la importancia que tuvo la insurgencia, particularmente las FARC, en la formación política de muchos cuadros de la izquierda en Colombia, que hoy vergonzosamente se les olvida que hicieron parte de una generación, inclusive hasta vivieron del FARC. Eso todavía no se va a poder contar, creo yo, porque no se acaba la JEP, no va a tener problemas con mucha gente. Mucha gente además con dignidades políticas hoy en día. Pero eso puede ser un estudio de casos, lo que significó la organización política de bases campesinas, de bases barriales, y eso puede ser un estudio de caso. Eso es de los métodos. Sebastián luego en otras sesiones trabajan sobre otros, pero yo destaco etnografía, estudio de caso, historia oral, historia de vida,
¿Cómo se hace eso? Entonces, particularmente, Sebastián me decía, miremos algunas herramientas. Lo que más se suele hacer en investigación cualitativa, que es más frecuente, como pasa con los estudiantes de la maestría, cuando dicen, no, yo voy a hacer investigación cualitativa, por ejemplo, tengo un estudiante en este momento que va a hacer la historia de vida de Kip Pambele. Entonces, pues, ¿y eso para qué? ¿Qué le resuelve los problemas a este país si se gasta en tiempo? Bueno, porque hoy por hoy, San Francisco de Palenque dejó de ser un corregimiento y empezó a ser reconocido como un municipio, y como un municipio va a tener unos recursos que son de ley, que va por derecho, y van a crear un museo de la memoria histórica de San Basilio de Palenque, y los palenqueros quieren incluir allí a Kip Pambele. Por eso es que dicen, pero ¿qué historia queremos contar de Kip Pambele? Que era un borracho, que se volvió boxeador, se volvió famoso, ganó títulos y se volvió borracho. Dicen, no, Kip Pambele fue muy importante para nuestra población. Entonces ya saben esta investigación, es una historia de vida. Yo le digo, bueno, ¿cómo va a ser su historia de vida? Lo primero que me dice es que va a ser entrevistas. Entonces a eso lo llamamos técnicas. Hay enfoques, son esas dos formas en las que se dividen los investigadores en el mundo, cualitativos y cuantitativos. Mostré. Hay métodos de investigación, etnografía, historia oral, historia de vida, estudio de caso, muchos más. Y hay unas técnicas para poder entonces acceder a esa información, y hago el ejercicio de la imagen del océano, para empezar a profundizar en esa realidad social. La más común o la más frecuente se llaman así, entrevistas en profundidad. Hay investigadores que las llaman entrevistas semiestructuradas, o que las llaman entrevistas etnográficas, entrevistas antropológicas, pero es entrevistas. Importante, entonces aquí también me voy a detener un poquito. Es muy común decir, bueno, voy a entrevistar, entonces Sebastián fue el firmante de paz, el militante de la organización político-militar FAREP, voy a entrevistarlo. Pues bueno, ¿y qué va a hacer? No, voy a ir a hablar con él. Y yo prendo la grabadora y sucede mucho que cuando uno habla con la persona antes de prender la grabadora, habla y dice un montón de cosas, y tan pronto uno prende la grabadora, quedan unos porque se inhiben con la grabadora. Pero aparte de eso, es un gran error siempre pensar que uno va a hablar. Entonces yo siempre pongo el ejemplo y es, mira, una cosa es una entrevista de los noticieros, son horribles, termina hablando más el entrevistador que el entrevistado. Y otra cosa es la entrevista que hacemos en investigación, en la que ustedes podrían hacer para sus investigaciones o para sus ejercicios. Porque el que nos interesa que hable harto es el entrevistado o el testimoniante. Ahí, en el diplomado luego los pueden revisar, ahí hay mucha literatura que explica cómo se hacen estas entrevistas. Ya hay mucha gente con mucha experiencia sobre eso. Hay un libro muy bonito que se llama La historia con micrófono, que Alfredo Molano recomendaba mucho. Y dan como algunos tips. Por ejemplo, hay que hacer un guión de la entrevista. Hay que un papel, una hoja, en el computador, en el celular, pero que uno tenga el orden de las preguntas, de qué es lo que le va a ir a preguntar al personaje o al testimoniante. El guión no es para él, el guión es para el investigador, para que usted no se lo olvide. Ayer estaba casualmente revisándole la entrevista a una estudiante y estaba mirando la transcripción de toda la entrevista, 30 páginas, una conversación de 40 minutos. Y estábamos mirando y hubo un momento en que ella se dejó llevar, estaba entrevistando al padre Javier Giraldo. Ya tiene sus 80, 81 años. Era una entrevista muy importante, hace mucho no va a entrevistas. Y ella se perdió el guión, se emocionó con el padre Javier Giraldo, y el padre Javier Giraldo pues, puso a hablar toda la carreta que tiene, de toda la experiencia que tiene, y se fue. Y yo le pregunté, pero no le preguntaste esto. ¿Cuándo vuelve a tener el padre Javier Giraldo? Lo van a operar ahí después de un chico. Lo van a operar dentro de poco, casi no logra concitar la cita, la reunión. Es Andrea la que pasó. Va a ser difícil, o sea, perdió la oportunidad de preguntarle lo que necesitábamos saber. Ella estaba preguntándole sobre cómo crearon algo que aquí se llamaba el Proyecto Colombia Nunca Más, o se llama. Y se puso para hablar. Entonces hay que llevar un guión, pero el guión es para uno como investigador, ¿Qué es lo que yo quiero saber? Esos guiones hay que saberlos armar. Porque entonces muchas veces sucede que investigamos sobre temas que confrontan, que mueven, que conmueven. Por ejemplo, cuando trabajamos con víctimas,
Entonces uno no llega de unas por otras y bueno, ¿cómo le va? Bueno, cuéntame cómo fue que desaparecieron a su familia. No, uno tiene que hacer entonces preguntas de entrada, se llama eso en los guiones de las entrevistas. Cuénteme quién es usted, su historia, cómo llegó acá, cómo ingresó a las FARC. Como preguntas para ir calentando motores. Casi siempre en los guiones uno pone en la mitad, cuando ya se ha entrado en confianza y le pierde uno miedo y se le olvida que lo están grabando, uno pone en la mitad las preguntas que van sobre el núcleo, lo que quiere saber. Entonces cuénteme cómo fue la experiencia de organización con campesinos, si es lo que queremos investigar. O cuénteme cómo fue la experiencia de estar con fulano o fulana de tal, si es una historia de vida. ¿Qué es lo que queremos destacar de esa historia? Y siempre en los guiones hay que hacer un cierre. Uno tiene que tratar de estar entrevistando a alguien, así sea un tema que confronte o no confronte, pero tratar de dejarlo igual, o si, no es o si es posible, mejor de como estaba. Porque pues, le está brindando tiempo, un momento de su vida, le está entrando en confianza y contándole cosas de su intimidad, de su vida, y pues hay que tratar de que no dejarlo ahí como desmoronado y a veces se ponen a llorar y uno les tiene que decir como, ay, ya deje la chilladera que les metes a hacer la entrevista y hacer una investigación para un diplomado que nos está pidiendo. Uno tiene que saber cómo reaccionar, entonces hay que hacer unas preguntas de cierre. Esas preguntas de cierre casi siempre son de proyección. Bueno, y usted, pues si es un tema que confronta mucho, bueno, ¿cuál considera usted que entonces son las opciones para sacar adelante este proceso? ¿O qué es lo que debemos hacer? Entonces, cuando los seres humanos proyectamos, empezamos a elucubrar algunas opciones, si no somos tan pesimistas, casi siempre tenemos como la posibilidad de soñar y eso permite relajar un poco después de que uno entra en una narración tan confrontada. En las entrevistas es muy común, en todas estas métodos se hacen entrevistas, etnografías, historias de vida, historia oral, estudios de caso. Y en las entrevistas es común, como les decía, hacer preguntas como si uno fuera periodista de un canal de televisión. Ahí hay un par de indicaciones también, hacer preguntas muy precisas. No hay una regla, pero yo siempre sugiero, haga una pregunta de máximo 10 palabras. Cuando usted ya se pasa de 10 palabras, ya empieza uno a sospechar de que está hablando carreta en la pregunta. Necesita que el que hable más es el entrevistado. Y una muy particular, que siempre me pasa con los estudiantes, y es, no haga preguntas inducidas, o sea, preguntas que ya tienen la respuesta en la misma pregunta. Entonces, ¿de qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar? ¿A qué pregunta de verdad? Entonces, dígame cómo fue la resistencia que ustedes tuvieron allá en el bloque oriental. Pues usted ya está diciendo que fue una resistencia. A no ser de que el entrevistado le haya dicho que fue una resistencia, usted le contrapregunta sobre eso, pues no le hace esa pregunta inducida. También se hace mucho en las técnicas algo que se llaman grupos focales o grupos de discusión, que es como una entrevista grupal, pero tiene sus diferencias. Entonces ustedes también lo pueden pensar de esta manera. A veces no hay mucho tiempo y a veces poder hacer entrevistas, muchas entrevistas individuales. Ahorita, si nos da tiempo explicamos cuántas entrevistas tendría que hacer uno para que fuera una buena investigación. Pero a veces tenemos personas que valdría la pena reunirlas porque tienen puntos de vista divergentes. Y lo que nos interesa es esa divergencia o esa discusión para la investigación. Entonces, ¿por qué el proceso de implementación del acuerdo de paz no ha funcionado? Eso sería tremenda investigación desde la perspectiva de los FIMAX. Y uno reúne 4 o 5 personas, siempre se recomienda no más de 5. Porque hay que grabar esa discusión y hay que tomar nota de esa discusión. Y esos grupos de discusión o grupos focales ya no se hacen guiones tan largos, en las entrevistas se pueden hacer 30, 40, 60 preguntas. Pero acá sí hay que focalizar o centrarse en la discusión de 3, 4 temáticas muy puntuales. ¿Por qué? Porque yo les tiro la primera temática, que solo es una pregunta, bueno, ¿por qué no ha sucedido como debe ser la implementación del acuerdo de paz? Ahora imagínense 5 firmantes de paz que hablan hasta por las orejas, todo lo que tienen para decir solo con esa pregunta. A eso les puede ir una hora de grabación. Y quedan faltando otras 4 preguntas. Finalmente, también creo que es muy valioso. Se aplica en etnografía, se aplica en historia oral, en historias de vida, en estudios de caso. El análisis documental, muy, muy importante.
sé por los compañeros de comunes del Valle que tenían el archivo de la revista, se me olvidó, Resistencia, gracias, Resistencia, y estaban haciendo un análisis sobre eso, me decía el camarada Matías, estaban haciendo un análisis sobre la revista Resistencia. Yo no sé si están todas, no están todas, pero eso es un análisis documental. O sea, también podemos contar la memoria, investigar sobre la memoria, sobre la experiencia de la organización política y militar de FAREP y también como firmantes de paz a partir de sus documentos. Todos esos documentos que se tienen, por ejemplo, las cartas o la correspondencia que está publicada, que tenía en su momento el secretariado, eso vale la pena analizarlo desde la perspectiva de los firmantes. Y otro, y es todo lo que significa la organización campesina, social, juvenil del país. Mucho de eso está ahí en esos documentos. Yo no me he leído todo eso, son como 2 o 3 tomos. Pero ahí hay un montón de información que yo sé que inclusive no está toda publicada, que muchos de ustedes tienen en sus archivos, diríamos, de baúl. Podríamos hacer un análisis documental, que sé que existe, en el caso de los firmantes, de sus diarios o de sus cuadernos durante la vida y la experiencia guerrillera, que aún los conservan. Podríamos hacer un análisis documental de otro tipo de publicaciones que tenía la organización, no necesariamente la revista Resistencia, sino otro tipo de publicaciones. Finalmente, no les he mencionado, en la investigación cualitativa hay algunos que hacen investigación con un fin. Yo les dije que tomaban partidos. Y la finalidad es, por ejemplo, la de Kim Pambele que les estaba contando. Ella no quiere cambiar el mundo con eso, pero sí va a contribuir y quiere trabajar con la comunidad, porque la comunidad es la que le pidió investigar sobre eso. Pero ella quiere interpretar la experiencia y la memoria de Kim Pambele para ponerla en un museo que van a tener allá en San Francisco. Pero muchos investigamos o investigan desde una perspectiva más crítica, y eso se le llama así, investigación crítica o crítico social. Entonces la investigación cualitativa va a transformar esas realidades. Al menos no ninguna de las que les mostraba de esas investigaciones, no sé si habrán otras que se han hecho sobre FARC o sobre firmantes de paz, no han sido críticos sociales, y en eso entonces tienen razón. Muchos de ustedes que dicen, bueno, se investiga sobre nosotros, pero nosotros poco o nada sabemos de eso. Porque son investigaciones que se les llaman interpretativas o hermenéuticas. Ustedes pueden apostar en el diplomado, en esta formación que están teniendo, bueno, vamos a hacer una investigación cualitativa, historia de vida, pero crítico-social. ¿Qué significa eso? Vamos a buscar hacer un ejercicio de transformación. ¿Para qué investigo? Porque quiero generar una transformación particular en las condiciones de la comunidad o de quién o sobre quienes estoy investigando. Les doy 2 ejemplos de lo que se ha hecho sobre eso. Uno, un método, así como aquí está la etnografía, la historia de vida, un método en lo crítico social es la investigación en acción participativa, que no nació en Colombia, pero que en Colombia se hizo muy fuerte gracias a Orlando Pastor. Empezó, digamos, a hacerse fuerte con él, pero todas las personas que siguieron ese camino en el país la han fortalecido. ¿Qué hacen en la investigación en acción participativa? No van e investigan sobre las comunidades, sino que investigan con las comunidades. O sea, las comunidades son investigadores también y escriben escriben entre todos y levantan la información entre todos, pero investigan sobre sus problemáticas. Por ejemplo, una técnica que yo les anoté acá, un instrumento, se llama espina de pescado. Eso es muy común en la investigación crítico-social. ¿Qué es espina de pescado? Entonces dice, bueno, compañeros, somos un acueducto comunitario, doy un ejemplo real, y estamos jodidos porque entonces el acueducto se está secando el riachuelo que provee el agua del acueducto. ¿Qué hacemos para resolver este problema? Y entonces hacen en un tablero, en una cartulina grande, hacen una especie de lluvia de ideas, pero esa lluvia de ideas la organizan en forma de espina de pescado, la figura de un pescado. Vamos a poner el problema central en la columna de la espina de pescado. ¿Cuál sería la cabeza? Entonces anotan en palabras o con imágenes cuáles son la cabeza de ese problema y cuál es la cola. Y con esa identificación entre todos, entonces buscan la manera de paso a paso resolver esa problemática. Se hace mucho en lo crítico social también, se me perdió, algo que se llama, por ejemplo, investigación participativa o solo IA, y también algo que se llama animación sociocultural. Entonces,
sistematizaciones de experiencias, es un método que no hay. Eso sí que es muy frecuente. Entonces, un profesor de la universidad, de pronto conocido por ustedes, Alfonso Torres, es muy conocido en el mundo porque ha contribuido mucho a la sistematización de experiencias. ¿Qué es sistematizar experiencias? Entonces, una organización campesina, una organización barrial, dicen, oiga, ya llevamos 30 años, 40, 50 años, o 10 o 5, y necesitamos hacer una revisión, investigarnos, pasar, bueno, ¿qué hemos hecho? A ver qué sigue de aquí a futuro. Y entonces hacen una sistematización, una organización histórica de su experiencia, y empiezan a mirar sus avances, sus logros, sus dificultades, sus equivocaciones, pero son ellos mismos investigándose a sí mismos, y el resultado es una propuesta para el mejoramiento del fortalecimiento de la organización. No los demoro más con esto, esa era la primera parte. Entonces, resumen. En el mundo, y ustedes que ya están en el diplomado, para no seguir dejando que otros investiguen sobre los firmantes de paz, pues hay que fortalecer este proceso de formación como investigadores y empezar a hacer sus propias investigaciones. Digo nuestras, asumiéndome como parte de ustedes en el público. Pero hay que hacer nuestras investigaciones. Pero entonces hay que formarse allí. Los investigadores en el mundo se dividen como cualitativos y cuantitativos. Hay gente que hace investigaciones mixtas, pero por lo general siempre toman una posición, porque ven la realidad de esa manera. Hay métodos de investigación, muchísimos. Creería yo que los más atractivos, cercanos, posibles por ahora, para empezar a trabajar por parte de ustedes son historia de vida, historia oral, etnografía. Y hay métodos, hay técnicas, para desarrollar esas investigaciones, desarrollar la entrevista, desarrollar los grupos, focales de discusión y también del análisis documental. Vamos a mirar, pues, segunda parte. Concentrémonos en la investigación cualitativa. Yo asumo que puede ser lo que me interesa. Luego, si también hay algún interés sobre la investigación cuantitativa, pues le decimos a algún profe de la maestría para que les muestre algunos ejemplos de eso. No vamos a leer toda esa carreta, yo solamente lo pongo ahí porque esos son fragmentos de muchos autores y autoras que han escrito sobre investigación cualitativa y todos coinciden en esto. ¿Qué le interesa a un investigador o una investigadora cualitativa? Es lo que está subrayado. Entonces, la manera en que el mundo es comprendido o experimentado o producido, le interesan los contextos, los procesos, la perspectiva de los participantes. Recuerden la imagen de los tacos gratis. La imagen cuantitativa era cuántos se atrevieron a probar el taco que estaba ahí solo y que era gratis. En la cualitativa ya empiezan a examinar la perspectiva de la persona, por qué lo probó, y cómo lo probó, y cómo se sintió y por qué se sintió así. En la investigación cualitativa interesa la memoria. En lo cuantitativo también se han hecho algunas investigaciones, pero en la memoria, ustedes ya lo vieron en el primer módulo, en la primera sesión, tienen que ver los afectos, o no, la memoria le falla, ¿sí? Una cosa es recordar lo que me pasó ayer, y otra cosa es recordar lo que me pasó hace 20 años. Pero además una cosa es recordar lo que me pasó ayer, que no me afecta en mayor cosa, pero seguramente sí recuerdo con mayor fidelidad lo que me pasó hace 20 años, que sí me afectó, y me generó un cambio en la vida, traumas, emociones, generó un hito en mi existencia. Eso es lo que nos interesa en la investigación cualitativa. Se interesa por la vida de las personas. Y entonces poner la vida de las personas, pues, ponen dificultades. ¿Por qué el océano? Porque entonces no podemos generalizar, ahí les decía yo que iba a meterme en problemas, no podemos generalizar la memoria histórica de la experiencia político y militar de las FAREP, porque si bien era una organización en todo el territorio nacional, esa experiencia puede estar marcada, no individualmente, pero sí con algunos contextos particulares, inclusive por épocas. Es una investigación muy interesante. Generaciones de militantes de FAREP. Yo recuerdo por caras conocidas de ustedes que me han contado a veces sus historias, algunos que ingresaron en los 70s, 80s, 90s, pues los contextos eran diferentes y en algunos casos las razones podrían haber sido distintas también del ingreso de la decisión de militar libre.
Nos discuten mucho los que trabajamos los temas de memoria. Entonces, que nos basamos mucho como en la versión de las personas y que las personas pueden mentir. ¿Sí? Y puede que mientan no porque quisieran mentirnos, sino por lo que les acabo de decir. Estamos trabajando sobre algo que es la vida. Y como me siento hoy, como me sentí ayer, como me sentí hace unos años, siempre pongo este ejemplo, Sebastián, en mis clases de memoria en la universidad. Entonces les digo a los estudiantes, hagan de cuenta que yo estudié en esta universidad hace 20 años y tuve una novia y la amaba mucho, y esa novia me puso los cachos con media universidad. Puso los cuernos. Tenía los cuernos más grandes yo de la universidad. Y entonces ese día yo que me enteré, le terminé y yo decía que todas las mujeres eran iguales y no sé qué, y lloraba. Y eso fue al día siguiente. Y de pronto al mes siguiente seguía llorando porque ya no tanto, y ya no decía lo mismo a las mujeres, y después etcétera, etcétera. Y puede ser que 10, 20 años después he cambiado esa enamoración y decía, no, pues tenía derecho también a enamorarse de otra persona. Tengo que dejar el ego del macho a un lado. ¿Ven? Cambia la versión. Pero lo que nos interesa es la vida y esa experiencia en particular. La perspectiva de eso. Es que también cambia, pues al mismo tiempo, ahora que está hablando la sensibilidad. Está hablando de la dimensión de la comunidad, no solamente sino la vivencia en cada área donde se vive la cultura, las costumbres, cómo se desarrolla un frente, que no es igual a cómo se desarrolla en otro frente, un bloque totalmente diferente. Una mujer, cómo se desarrolla en un frente y cómo se desarrolla en otro frente. Yo lo he hablado con camaradas, mujeres, dicen, pero es que en mi frente se divulgaba tal cuestión o se hacía se tenía tal práctica. Digo, ¿cómo así? Si es que nosotros lo tenemos así. Y la línea general de las FARC es esta, pero uno ve ahí diferencias de uno a otro digamos, culturalmente, geográficamente, todas esas cosas, en los tiempos, las edades de los mismos combatientes, en su madurez, etc. Todo eso varía. Señor. Yo creo que en términos investigativos, y pues hablando un poco de todo lo que se ha investigado, ha sido un poco, primero que todo, sesgado, ¿sí? Y donde a veces, desafortunadamente, quienes investigan extraen la información, pero cuando uno lee lo que uno dijo, lo redujeron o lo ajustaron a lo que quieren mostrar. Eso lleva a que cuando el productor final o el consumidor final lee el texto, está desfigurado lo que uno dijo. Ahora, otra de las problemáticas es nuestro léxico, ¿sí? Si yo leo un libro que escribió el compañero Rubín, encuentro mi léxico, encuentro palabras que yo decía, que yo digo y que entre nosotros nos entendemos. Estuve en un proceso con una persona que estaba escribiendo y yo le decía, ¿por qué me cambió las palabras? No, pero es que eso no, si hay que hacer un glosario de texto donde diga qué significa cada palabra, pues lo hacemos, pero no hay que omitir nuestro léxico, porque por ejemplo, digamos, nosotros allá donde íbamos a hacer del cuerpo le llamábamos chonto. No, que nadie sabe qué es un chonto, pues pongámosle allá que era un huequito donde nosotros hacíamos nuestras necesidades, pero no le quite la palabra chonto, porque hace parte de nuestro léxico. Que la caleta, no es que la caleta no existe y le tenemos que colocar cama para que la gente entienda, ¿no? Porque es que el que lee es el que tiene que entender. El que lee se tiene que leer un glosario si quiere entender, pero no le cambie las palabras. Entonces, incluso a mí me tocó decirle, no me publica. Sencillo, no me publica. Ahí me está rogando otra vez que para que le deje publicar, que porque uno que invirtió mucho tiempo, le dije hasta que no me deje las palabras como yo las dije, no me publica. Porque realmente, si nosotros ese léxico permitimos que se cambie, entonces esta persona me decía, es que si escribimos esas palabras, el lector final no va a entender. Si el lector final quiere leer la historia de una mujer combatiente, que se tome el trabajo de leer el prólogo, de leer la introducción, de leer el glosario para que pueda entender lo que estoy diciendo. Entonces, ahí estamos en esa pelea porque yo no le he firmado la autorización para publicar, porque ella me cambió todas las palabras que yo dije en los términos nuestros. Entonces, ahí está
un ejemplo claro de cómo eso genera una transgiversación de nuestra historia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al inicio dice, basado en la historia de vida de Yesenia. El compañero sabe quién es Yesenia, el compañero lee el libro sabiendo quién es Yesenia y va a decir, pero ¿esto qué pasó? Aquí no dice Caleta, aquí no dice Chonto, aquí no dice que la guardia, que la no sé qué, que la trocha, que el remolque, que el repelo, que la rancha, o sea, no, ¿qué pasó? O sea, esta nos salió como rara con su léxico, ¿cierto? Ahora, diferente es que lo vayan a traducir al inglés, donde sí, incluso hay cosas que se pueden dejar en español, porque si no hay forma de traducirlo, pues se deja en español, ¿cierto? Entonces, yo creo, compañeros, que eso sí ha sido un proceso bastante fuerte, que nos mete en esa gentrificación, y en esa gentrificación nos cambian a nosotros nuestro léxico para ajustarlo a otras realidades de otros lectores, pero no obligan al lector a que nos entiendan a nosotros. Y yo creo que ha sido como un poco esa situación. Allá y allá. Es que, sumado a lo que dice la compañera, y hay una preocupación, causa una preocupación que esa parte de nuestra cultura se pierde, porque es que empezamos ya a utilizar los términos que quiere el autor y se va relegando, se va olvidando los términos. Yo creo que aquí hasta nosotros muchos ya empezamos a utilizar términos de acá y no utilizamos los que teníamos allá. Este cambio de léxico hace pérdidas de esta memoria de la construcción que estamos hablando. Entonces, sí es importante que se nos permita que el léxico sea el que nosotros usamos y seguimos usando para poder construir una verdadera memoria. Entonces, gracias. Sí, yo creo que este es un tema fundamental para la historia, para la memoria. Yo he dicho que los de paz debemos, es una obligación nuestra, escribir la historia, ¿cierto? Yo le tengo cierta cosita a la academia, pues. La academia nos convierte en lo que decimos nosotros en otro lenguaje distinto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer es educar, fortalecer a esos compañeros y compañeras, que hay muchos en nuestra antigua guerrilla que escriben cantidades. Yo he visto hasta 5 o 6 libros diciendo va llenos de la gente diciendo cuándo será que me educa la misma yo poder escribir esta memoria. Pues seguramente nunca. Puede que la academia queriendo, sin querer queriendo, escucha un firmante, lo lleva y muchos, y le cuenta la historia como él la vivió. Pero en la hora de, como es la academia, es la que sabe, es el éxito superior, porque manejan a Cervantes, a Isabel y todo esto. Entonces, queda mejor, te digo, wow, y queda bien el alemán que no sabe, que no vivió ni un poquitico nuestra vida, y allá surge como un buen escritor, y seguramente lo es. Lo que dice Tumarín es cierto, que hagamos los años. Yo los he hecho en mis libros, para explicar, que la gente lee el libro para enterarse de glosario, ¿cierto? En la historia esa de Amores bajo juego, ahí están los términos que nosotros utilizamos siempre. Esa es la memoria verdadera, digo yo. No quiere decir que uno sea de la academia, claro que lo es, pero se llamará de otra manera, pero no es nuestra historia vivida. Es una similitud que como la veo aquí hoy se va a dar y está dando. Claro, ¿cuántos escritos ya? Dice hemos llamado uno que el otro compañero a la versión, digamos, de su vivencia. Lo que dice es cierto, ¿verdad? Cada persona es un universo distinto. Creo que la historia de los VAR se divide en los 20.000 que fuimos en esta historia variada, o 25.000 o 30.000. Cada uno tiene una manera, porque son áreas distintas. Yo he dicho que cada departamento es un país distinto. No es igual el combatiente en el occidente
que el combatiente que estuvo allá en oriental. Es distinto totalmente esta la geografía. Entonces es una dinámica muy bonita, muy bacana esta segmento que he hablado sobre el plan que hay de investigación. Pero ¿cómo se para que quede así? Que quede lo que dice Luz Marina, el glosario. Hay más de no sé cuántas miles de palabras en los diferentes bloques con diferentes significados. Por ejemplo, la mesa que llamaba la mesa oriental no es la mesa oriental, no, es distinto. Es una riqueza cultural que hay ahí, enorme. Pero creo que la perdemos si no hacemos la cosa bien hecha y se convierte en un relato real. Y hasta ahí fuimos. Y claro, el acuerdo de paz ha dado para muchas cosas. Ha pasado muchas cosas. Unos que están viviendo el acuerdo de paz. Desde La Habana, Sofía, ya en La Habana, y ahorita son grandes empresarios cinematográficos, y vamos a ver la foto de uno mismo que van a uno 20.040. Porque claro, el acuerdo no se ocupó de eso. ¿Cómo vamos nosotros a crear las tipografías o editoras que se encarguen de copiar, hacer lo que cada combatiente puede aportar a nivel de mujeres? Es maravilloso la historia de ellas. Y se ha hablado mucho de ellas, pero a la final no las dejan hablar, vean cómo estamos. Es difícil hablar de Jorge de la JEP, en la cual soy visitante ya preferido porque soy como 5 macrocasos. Y ellos quieren desvirtuar nuestra condición de revolucionario y llevarnos a un plano de delincuencia común. El 11 es así. El 11 tiene 5 preguntas y degradarnos en cada pregunta. Y te dicen, Martín, usted que aplicó el control de violencia sexual en la guerrilla, ¿qué medidas tomó para usted evitar? Ahí está la acusación, ¿cierto? Sin responder. Entonces, este debate también es político y más político que jurídico, pero hablando de memoria, sí lo quise lo decir. Ahí me han dicho, me llaman también a editoriales, Martín, venga para acá, quiere que le publique, y si lo quiero, pero hay una condición, hagámoslo comercial, bájese de los clases, bájese y metámoslo de otra manera. Digo, no está conmigo, me quedo con mis errores gramaticales y que me revisen gratis, que revisen mal los libros. Pero es lo que yo pienso, es mi pensamiento en torno a una cantidad de cosas que hago empíricamente también lo que usted dice. Investigo sobre las mascotas, cómo fue el dorito, cómo fue el marranito, cómo fue el águila, cómo fue el cuzumbo, a ese combatiente y él me cuenta la historia. Es una entrevista así, saber cómo se hace. Pero es un elemento importante. Pero es una pelea dura. Yo creo que ya han pasado 9 años y rescatar eso hoy en día, no sé, ahora que no todos los años, ¿yo lo parece? Entonces, estamos en cosas muy tremendas. Pero esto es vital para nosotros. Vean, ¿qué pasará dentro de 50 años? O menos, 20 años. Cuando ya estos viejos ya no estén. De eterna juventud. Entonces creo que es importante esto, pero me preocupa esos 100 títulos que hay. ¿Dónde estaremos nosotros? Cuando salga eso de publicidad, vayan a decirnos eso, gracias. Sobre el tema de memoria y las cartelas y informes de acontecimientos grandes, que es lo que prima y lo que recoge el periodista, el escritor, el historiador. Yo voy a hacer referencia a algo que conocí, que viví, por ejemplo, por allá cuando hicimos los diálogos de Uribe. ¿Sí? Entonces, nota uno en los escritos, en los que está registrado, pero que son los principales pensamientos, digo, de los cuadros que estaban protagonizando frente a la pantalla, frente al auditorio, lo que serían los diálogos de Uribe. ¿Sí?
pero la construcción interna, digamos, el paso a paso, las discusiones que teníamos en la caucha, con toda la guerrillerada, que fuimos componiendo, eso no queda registrado, no aparece. ¿Sí? El afán es el resultado final, pero el trabajo de carpintería, ¿sí?, no se nota. Y no digo el trabajo de carpintería porque, por ejemplo, cuando hicimos los alistamientos para la llegada de la gente en lo que se conoció como Casa Verde, eso fue una cantidad de gente que participa desde lo mínimo, ¿sí? Seguridad, alimentación, garantía para el delegado que viene, etc. Eso no aparece como importante, ¿sí? Sin eso no es posible, ¿sí? Sin la discusión todas las noches, ¿sí?, todos los días con el camarada Jacob, sin el aporte del último guerrillero que le puso el nombre de la Unión Patriótica. Nadie sabe quién le puso el nombre de la Unión Patriótica a ese movimiento, ¿sí? Yo me acuerdo que fue un muchacho Gonzaga, un indígena, ¿sí? No sabemos cómo bautizar ese movimiento, ¿sí? Y en los libros me aparece que fue Gonzaga el que en un cántico ahí en la caucha dijo: es una unidad por el pueblo, es una unidad por todo, ¿sí? Es una unidad patriótica, y salió Unión Patriótica de él, ¿sí? O sea, esas cosas que parecen pequeñas se quedan, ¿sí?, como cuando uno hace el trabajo de carpintería, queda la viruta, queda la sardina, queda la leche, ¿sí? Y el mueble final es el que cuenta, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, tejerlo, ¿sí? Porque entendemos de esa forma el desarrollo de un proceso revolucionario que no para con la firma del acuerdo de paz. Es que no hemos parado, ¿sí? La construcción del socialismo todavía no se ha dado, y esos detalles son los que ayudan a formar eso. La llegada del futuro guerrillero al frente y la formación cotidiana de lo que será más adelante un cuadro, eso cuenta muchísimo, ¿sí? Nadie llega a hecho cuadro, militar o político, y se forma en ese trabajo de carpintería constante. Gracias. Sí, señor. Sí, yo quería señalar algunas situaciones. Es importante este ejercicio de contar la experiencia, ¿sí?, narrarla, las historias. Uno debe tener en cuenta la óptica, los puntos de vista. Si miramos allá el listado de las 10 tesis de grado, eso no se va a corresponder a la historia, porque la academia tiene un punto de vista, es académico, ¿sí? Ahí las entrevistas que se hacen no van a estar enmarcadas en reconstruir la historia de la organización, están segmentando una parte del conocimiento y lo hacen desde unas teorías ya académicas. Entonces, pues no nos sintamos mal cuando leemos una tesis de grado de esa, porque en últimas el investigador está desde el punto de vista de la academia tratando de recoger una problemática que necesita la academia. Encuentra uno eso, mucha gente pues llegan a nosotros, llegan a hacer investigaciones y pues logran sus tesis de grado, de pregrado, de maestría, pero uno encuentra esa disparidad, o sea, de cómo la academia trata esa problemática. La academia tiene una deuda histórica con el conflicto en Colombia. O sea, la academia tiene que bajarse ese curubito de vernos a nosotros como simplemente objeto de estudio, porque así es. O sea, cuando nosotros le damos el permiso a los estudiantes universitarios que vayan a hacer un trabajo de grado, nosotros en ese momento somos conejillos de India, somos cobayos. Van con la óptica de la academia a mirar una problemática. Eso también es importante, yo no estoy viendo que no es importante, pero
no va a ser la reconstrucción histórica. Lo otro es que, por lo general, la realidad no es única, la realidad está segmentada y cada parte del conocimiento segmenta. Si nosotros vamos a conocer la historia, hay que mirar quién le está contando y desde qué punto. No va a ser lo mismo la historia que va a contar el comandante Ivo Frente. Si usted va a conocer la historia objetiva de las FARC, tiene que mirarlo a través de los plenos y de las conferencias, de los planes estratégicos, que son los que dan cuenta de cómo se concebía la guerra, cómo se concebía la sociedad, qué papel jugaban los frentes, qué papel jugaban determinadas unidades, y esa realidad, esa visión, no se va a ver si vos lo vas a mirar desde el combatiente. El combatiente no tenía esa visión general, ¿cierto? De lo que estaba, a veces simplemente se queda en el relato personal, en la historia individual. Entonces, a veces la historia individual no es la historia de las FARC. Sí, si yo lo he visto desde el punto de vista humano, pues desde el punto de vista humano desaparecen a veces las diferencias, ¿cierto? Es la misma historia la que cuenta el paramilitar que la que cuenta el guerrillero, que la que cuenta el de la fuerza pública, desde el punto de vista humano, o el que cuenta la víctima. Entonces no se va a poder, digamos, esclarecer cuál es esa verdad histórica si vos te vas solamente a lo humano. O sea, hay que mirar, la realidad es mucho más compleja, mucho más amplia, hay que mirar desde los diferentes puntos de vista. O sea, es muy importante la lente bajo la cual se está mirando la realidad. Entonces acá pues es importante este ejercicio que vamos a hacer, un ejercicio de llevar de memoria de hechos que no han sido narrados. Por ejemplo, el libro de Paco Ignacio Taibo II, el de Arcángeles, ¿cierto? Cuenta la historia de esos que participaron en los procesos revolucionarios y que la historia de ellos no la contó nadie, ¿cierto? A nosotros nos cuentan la historia de Mao Zedong como el artífice de la revolución china, pero no cuentan la historia de Lin Biao, que era el organizador, ¿cierto? Esos que jugaron un papel fundamental en la construcción de ese modelo chino no aparecen en ninguna parte. Así hay muchos combatientes guerrilleros que jugaron un papel fundamental en los frentes y la historia de ellos no se cuenta, no se conoce. Y es lo que hay que sacar. A veces encontramos es en la margen, en lo que no se ha contado, la verdadera historia. Eso es lo que por allá. Sí, sí. Bueno, yo quiero agregar un poquito ahí frente a lo que han dicho los camaradas. Y es algo que se ha notado incluso dentro de nosotros mismos, es donde en ocasiones, o en muchas ocasiones dentro de las historias, no se tiene en cuenta es el sacrificio y el sufrimiento por ejemplo, del combatiente. Porque es que en muchas partes de nuestra sociedad dicen, no, pero es que la guerrilla ya la pasaban bueno, ya la pasaban, era, pues nos pintan así en ese extremo, se puede decir, pero resulta que eso no era así. Allá permanentemente existía el sufrimiento, sino que la moral combatía ese tipo de sufrimiento. Otras cosas, por ejemplo, en lo que has dicho por ahí, por ejemplo, la historia del bloque oriental no es la misma historia del bloque del Magdalena Medio, del bloque Caribe, bueno, qué sé yo. Pero en sí, por ejemplo, la formación de un combatiente, eso no era también de la noche a la mañana. Ni se decía eso, solamente el combatiente era el que sufría, el aprendiendo, porque allá se sufría para aprender. Porque de todas maneras, en muchos casos, la vida de la FARC o la vida del combatiente, porque todos lo pasamos por ahí, ha sido Marquetaliano, haya sido todos pasamos
por guerrilleros de base, por aquella persona, por el aprendiz. Eso es que acá es una escuela. Allá las 24 horas uno entra a aprender todo. Y entonces en muchas ocasiones se dice, no, pero allá sí los enseñaron fue a matar, a robar. O sea, según la propaganda de personas que no que tienen la mente, lo que yo llamo la mente podrida, pero resulta que eso no era así. Allá se enseñaba era a obtener el sacrificio en cada uno de los combatientes, pero al mismo tiempo el grado de moral, ético, que cada uno de nosotros debíamos de tener, y en el cómo tenía yo, como más antiguo, enseñar a la persona, al nuevo, a la persona nueva, con el respeto, con el cariño, con el amor del revolucionario. Es tanto que ya no le podía decir ni ole, tal cosa, porque eso de una vez en la reunión del partido a uno lo llamaban, bueno, ¿usted por qué esas groserías o por qué está...? Bueno, todas esas cosas, y eso a uno no era que allá no se dice, bueno, es que usted tiene que aprender a los leñazos, no, con las críticas constructivas, con las críticas ejemplares. Uno como mando tenía que ser la persona más ejemplar para poder que los camaradas o los guerrilleros de base también aprendieran, porque si tú no un relinchón por ahí, pues entonces los guerrilleros de base, pues eso también van a aprender, ¿ok? Entonces, pero resulta que los que ya saben cómo es que es la disciplina de la FARC, entonces corrigen o sea, allá nos corregimos entre todos nos ayudamos a la formación de cada quien. Y más es como, por ejemplo, allá no se colocaba al mando por ahí más indisciplinado a formar personal nuevo. Eso no existía. Entonces por ahí pues sí se ha leído ciertos libros por ahí que algunos camaradas han escrito, pero por ejemplo esas historias que es de lo básico, no sé, tampoco se ve. Entonces desde ahí está como queriendo de que, bueno, y más, por ejemplo, hay muchas personas de la alta sociedad, de los que tienen la mente distorsionada, bregando a ver cómo nos distorsionan realmente las metodologías, el vocabulario del seno de la organización a cosas pues ya no, que es una sociedad nueva y qué tal, pero es que la cultura nuestra pues, es muy difícil a mí se me hace difícil para borrarla. Por ejemplo, yo creo que aquí hay muchos camaradas que todavía no se les ha olvidado levantarse a las 4:30. Yo soy uno, por ejemplo, a las 4:30 las noticias las estoy escuchando. ¿Qué habla? ¿Usted qué habla? Yo Yo me despierto a las 4:30, voy al baño y vuelvo y me acuesto. Yo no mucho. Las noticias para escuchar, pero qué dice la oligarquía, qué dicen los compañeros, camaradas de comunes, qué dicen los de la Rosa, qué dicen, bueno, y cosas así por el estilo que, pues, entonces en eso, yo digo que de lo que han escrito los camaradas sí, pero hay muchas cosas que todavía faltan de lo que es la historia pura, de lo que es de la FARC, lo otro, por ejemplo. La disciplina o sea, las metodologías de las FARC del año 84, 85, 86, vino a moderar un poco a partir del 90 para acá, con base a ciertas experiencias y a los plenos, lo que dice creo que un camarada allá, eso es cierto. Los plenos, por ejemplo, lo de la cartilla militar, pues eso, el que quiera saber de lo militar, cómo fue la FARC de lo militar, pues estudiarla en los plenos y de pronto, bueno, que la cartilla militar yo creo que ya se está olvidando de igual manera, pero por ahí algunos las tenemos para leerlas y eso. Bueno, que de todas maneras es la historia, que eso ya pasa a la historia, a la memoria, ¿no?
entonces eso es interesante, por ejemplo, cómo se regulaba la forma de ser de cada combatiente. No, allá no eran los cuerazos, a los leñazos, ¿no? A la crítica, las chonquistas, bueno, el chonco. Desde ahí en adelante hay que enseñar al combatiente luego cómo se hace un chonco. Si no lo Bueno, ¿Ir a hacer show? compañero. bueno, ya lo tengo por ahí. Bueno, gracias. Buenas tardes nuevamente. Yo creo que la historia de las FARC hay que contarla Va a servir un tinto, pero lo estoy escuchando. a partir del objetivo que tenían las FARC. ¿Y cuál era el objetivo? Pues la toma del poder. No se dio como nosotros queríamos porque el objetivo de la FARC era la toma del poder. Y ahí sí ya empieza a desarrollar la idea. Había dos formas, que era el planteamiento estratégico, a través de la lucha armada y de la insurrección popular. Yo creo que hay cosas que son comunes para todos los guerrilleros, desde los que estaban allá en La Guajira hasta los que estaban allá en el Amazonas. Y cómo nos gobernaba el secretariado a través de las normas internas de comando, a través del reglamento y a través del estatuto de la FARC. Yo creo que a pesar de que aquí en Colombia hay 32 departamentos y cada departamento es una cultura diferente en muchos aspectos, en la gastronomía, casi por donde uno la vea es diferente. Pero nosotros los documentos eran los que nos unían, repito, los que estaban en la costa y los que estaban en el Amazonas. Así de sencillo, los que estaban en el Pacífico y los que estaban en el Arauca. Pero fíjense que cada uno tenía su régimen interno particular. Teníamos el reglamento del régimen interno general, pero también teníamos el régimen interno particular que se daba en los frentes. Y yo creo que la historia que nosotros querramos reconstruir, cada uno de nosotros, si habemos 20 aquí en este auditorio, cada uno tiene 20 pedacitos para armar esa historia. Esa historia que por cierto ya se ha olvidado, por cierto, lo que dicen los compañeros. Lo esencial de la historia, yo creo que ya se, por dos razones. Una, porque la memoria los falla, pero la otra también es que muchos de los compañeros pues ya han muerto. Muchos, unos por muerte natural y otros porque nos han venido echando lomillo. Así de sencillo. Podríamos hacer la historia, creo yo, del bloque oriental, del bloque no sé qué, del bloque del frente tal, porque cada uno de nosotros tiene una parte de la historia. Cada uno de nosotros tiene una parte de la historia. Eso es cierto. Y yo creo que si nos pusiéramos juiciosos a escribirla, yo creo que lo del léxico es parte de la discusión que es fundamental, sí, pero esa parte podría, no sé, yo recuerdo mucho un libro, yo no sé, de alguno de ustedes lo leyó alguna vez, un libro de Omar Cabeza, el guerrillero de Frente Sandinista de Liberación, que hablaba en un lenguaje, escribió en un lenguaje muy de nosotros. Y yo creo que cualquiera guerrillero que agarró el libro de Omar Cabeza, cualquier guerrillero de los marianos que agarró y leyó el libro de Omar Cabeza, pues lo entendió perfectamente. Es más, se sentía particularmente recogido en muchos aspectos del libro,
o el diario de Che, por ejemplo. Yo creo que pero yo creo que a lo que quiero ir es que en las historias que nosotros relatemos y que vayamos a relatar, lo que no podemos perder es la esencia política, revolucionaria, insurgente de la sala. Porque fíjense que nos han pasado tantas cosas, seguramente antes de la firma del acuerdo y después de la firma del acuerdo mucho más, que incluso hay compañeros, o pueden haber, no muchos, pero pueden haber compañeros y compañeras que creen que el paso por la guerrilla fue perdido, perdí mi tiempo, perdí mi vida y mi juventud. Y eso duele, porque yo les voy a decir una cosa. A nosotros nos ha pasado muchas cosas, desde la tradición al mismo acuerdo de paz, porque muchos, por ejemplo, decimos, no, es que falta implementación del acuerdo de paz, y qué tal, el presidente Petro en Naciones Unidas también lo dijo, es que, pero nadie se atreve a decir, es que eso de llevar traición. Y yo creo que esas cosas hay que decirlas y ponerlas en mayúsculas, porque es que no es, y ahí sí, esa no es una historia exclusiva que nos haya pasado a nosotros, sino que en la historia de Colombia los acuerdos de paz siempre han sido traicionados, siempre, es una constante. Al general Uribe lo mataron después de hacer el acuerdo, al general Guadalupe Salcedo lo mataron después de firmar el acuerdo, ¿a qué? A Pizarro lo mataron después de firmar el acuerdo, y así. Aquí nos han matado a nosotros, ya para hablar del acuerdo de 2016, nos han dado, tenemos, según el Observatorio Paz, que es nuestro, según el Observatorio Paz, llevamos 485 compañeros asesinados en lo que va el acuerdo. ¿Ah? 89 ya. Bueno, aquí vean. Aquí lo único que ha pasado, lo único que ha sido diferente es que a los máximos dirigentes todavía no los han matado, pero pues tienen casi que enterrar un tiro. ¿Sí? O sea, yo no sé si por novatada o por qué nos pasan tantas cosas. Y por ejemplo aceptar todo lo que, sin hacer una lucha jurídica, me parece que de pronto, no sé, desde el punto de vista jurídico, mal asesorados, pues, parte de los problemas que tenemos. Porque si el secretariado acepta todos los delitos que se le imputan, pues ahí para abajo arrastra un resto, ¿cierto? Violadores, narcotraficantes, secuestradores. Bueno, de pronto eso sí, pero por ejemplo, ¿qué le pasaba a un violador en la guerrilla? ¿Qué le pasaba? Y el otro problema que tenemos para contar la historia nuestra ahora es que de todas formas tenemos una especie de muro de contención, y es la porque uno quisiera poner a escribir desde el día que nació y contar todo, pero ¿quién nos garantiza? ¿Quién nos garantiza? El Centro de Memoria no nos puede garantizar. La Fiscalía menos. Porque yo sí quisiera contar, porque a veces nosotros sí hablamos más de un perdido cuando aparece. ¿Y qué? Pero pues sí tenemos ese número de conversión. Hay compañeros que son muy valientes y cuentan, las sueltan todas. Y yo los admiro mucho. Pero hay otros que vaya y venga. Pero repito, yo repito la esencia de cualquier
estudio serio, investigativo, yo no sé cómo le llame eso, no sé cómo le llame eso, es que la esencia de la FARC fue la esencia política, lo que es el libro de la FARC. Y así cada uno cuenta su historia. Y cada uno de nosotros contemos nuestra historia, estamos contando un pedacito de la historia de la FARC. Porque si el profe me pregunta y me hace una entrevista, yo le cuento mi historia, pero siempre lo voy a contar ligada a la historia de la FARC, porque yo fui guerrillero, de lo cual no siento vergüenza, no me arrepiento en absoluto. A mí una vez un capitán, recién que se firmó el acuerdo, me preguntó, un capitán del ejército, esos que iban allá, me preguntó, Pablo, ¿y si usted volviera a nacer, volvería a ser guerrillero? Y yo, sí. Lo volvería a hacer si las condiciones que dieron origen a las FARC en 1964 no las mismas, volvería a ser guerrillero. Claro que sí. Y lo mismo le dije al funcionario de la Nación Unida. Entonces, porque es cortico, yo no lo voy a demorar más, pero... Ya hicimos el retiro. Y les dejo la tarea, yo que siguen en el diplomado con el que me voy a dar un par. Vean, yo rajaría a esos estudiantes. Y yo de esto no firmaría nada. No, es que No tienen por qué cambiarle las palabras. Eso es una regla en investigación. Por eso, o sea, eso no tiene vuelta de hoja. Pero ahí sí, camarada Rubín, yo le quiero discutir y otro día me gasta el quinto, porque es que esos muchachos que yo les mostraba son de la universidad pública. Ah, eso no es garantía de nada. Bueno, por eso les dije, son investigaciones que yo conocí, que yo les dirigí. Yo nunca he investigado sobre eso. Otra cosa es que yo trabajo en una universidad y llegan muchachos interesados a investigar sobre eso. Pues mi trabajo, pues, quiero investigar sobre las FARC, los petróleos, los orientes. Pero es que a veces esa distancia es que la academia por allá, no, pues es que la academia también son esos muchachos. Ustedes saben mejor de esto que yo. Pues, las FARC tuvo mucho que ver con el movimiento estudiantil de este país. Yo no me voy a poner a decir si esos eran o no eran. Pero hay que revisar lo que escribieron ahí. Son más de 174. No soy de Alemania, es el único que no conozco. Yo fue que encontré que me invitaron, allá llaman esa vaina tribunal, para evaluar las tesis. Entonces yo pondría discusión en eso, porque claro, ahí hay sesgos, la ética de la investigación, decía el compañero, pues ellos van con una mirada sobre eso. Mire, uno de esos muchachos tenía grabaciones de entrevistas que yo les digo que tienen que transcribirlas todas. Ahorita es más fácil con todas las aplicaciones que hay para transcribir eso. Una transcripción de 80 páginas de una entrevista de 1 hora, y las tesis tienen máximo 120 por norma en la universidad, y solo una entrevista tiene 80 páginas. Claro que toca que escriban o produzcan todo eso. Ahí voy con otro punto, y es la única manera de publicar lo que investigamos no es solamente escrito. Sí, les dejo el reto con el centro de memoria. Les quiero embalar, pero tienen algunas posibilidades de poder contar los resultados del ejercicio de investigación, que no necesariamente tienen que ser ni una tesis, ni un libro, pueden ser otros tipos de publicaciones que contrarresten esa propaganda, decían ustedes, una narrativa hegemónica que se ha construido y que desconoce la acción política del Estado. Y por último, pues la memoria les ha explicado a Erika, supongo que la memoria es una disputa. ¿Quién sabía del acuerdo de paz? ¿Quién se acordaba del acuerdo de paz? Hasta hace poco que salieron las primeras sentencias de la JEP. Yo le hice la ejercicio a mis estudiantes del primer semestre de la licenciatura, de doctorado. En otro momento eso había sido la noticia, tal, no estaban interesados ni se acordaban. Ah, sí, la profesora nos explicó que el acuerdo de paz en la escuela no estaba dentro de sus discusiones de la memoria. Y miren todo lo que se dijo ahí, o sea, casi que tocaba volver a explicarle a los periodistas, oiga, pero es que no salió de la cuenta de paz. Por eso aparece, en el marco de un proceso transicional.
Es un campo de disputas, pero además la memoria no solamente está en la oralidad de las personas, por eso les decía, uno puede hacer investigación documental, archivos, textos, documentos, objetos, se hacen trabajos de memoria sobre los objetos también, de eso ustedes, sé que tienen un montón, sé que hay museos, por ejemplo en Agua Bonita, museos que tienen allá, tan interesante, ahí hay un trabajo de memoria. Yo, la tarea que dejo es la siguiente en estos 7 minutos. Cuando uno va a investigar, sea la academia, elitista o no elitista, la academia alejada o no alejada, la academia popular, pero cuando uno va a investigar, tiene que tener al menos claro 2 vainas para arrancar. Entonces yo les propongo que arranquen por ahí, inclusive lo han mencionado y vale la pena que lo vayan organizando. Hay que tener claro qué se va a estudiar o qué se va a investigar y sobre quién. Eso los voy a poner en estos términos. Les voy a poner un ejemplo distinto a firmantes de paz y militantes de favor. Voy a hacer una investigación sobre por qué Sebastián se pone camisetas rojas. Dije qué se va a indagar y sobre quién, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a indagar? ¿Por qué Sebastián se pone camisetas rojas? ¿Sobre quién lo voy a hacer? Sobre Sebastián. ¿Cómo puede cambiar la investigación? ¿Cómo es su nombre? Alexandra. Entonces voy a investigar sobre por qué Alexandra se pone camisetas rojas. Cambié la investigación, es otra. Porque ya no voy a investigar sobre Sebastián, sino sobre Alexandra. Si yo voy a investigar, a propósito de los temas que pusieron en la sesión anterior, la experiencia organizativa de campesinos en medio de la guerra. Entonces, ¿qué voy a investigar? Sobre la experiencia organizativa. ¿De quiénes? De los campesinos. Si ustedes organizan eso, la tarea que les dejo para que en la siguiente sesión del diplomado lo retomen, así lo hago yo con los estudiantes de la maestría. Pongan eso en 10 palabras. Porque siempre cuando llegan a la maestría, eso se empiezan a echar unos carretazos. No, yo quiero investigar, no sé qué, al final no saben qué es lo que quieren investigar. Cuando lo empiezan a dejar así concreto, sobre quién y qué va a ir a mirar sobre ese quién, ya empieza a hacerse más claro el recorrido que puede empezar para ese proceso de investigación. Tocará con entrevistas, tocará con monografías, tocará con documentos, será que sí conozco o yo conozco tales personas que me pueden ayudar. Y eso hace que se organice todavía más el proceso. ¿Sobre quién y qué se va a mirar ahí? Sobre quién no es una persona necesariamente, pues una organización, puede ser un periodo histórico, puede ser el bloque, puede ser el departamento, puede ser antes de la firma, después de la firma. Y mirar puntualmente qué se va a mirar ahí. ¿Listo? Para mí siempre es un honor, se lo digo de corazón, con toda la admiración que les tengo, encontrarme con ustedes y gracias por haber prestado atención. Sí, se la dejo con Jorge, muchas gracias y antes de que empecemos a dispersarnos, bueno, les debemos algunas diapositivas por el chat, eso entre otras, no, hay unas que ya hemos ido mandando, pero los que han hecho la exposición no me las han mandado, entonces las estamos organizando. Sin embargo, de pronto puede ser útil buscar una manera más práctica como meterlas todas en una carpeta de Drive y mandarles el link y eso para que no queden ahí dispersas. Les mandaremos obviamente la de Jorge y quedaron muchos temas de la diapositiva sin abordar, entonces seguramente ahí van a encontrar otras cosas, preguntas y tal. Sobre el trabajo para la investigación, la experiencia de investigación, entonces llévense esto que ya lo hemos venido comentando en varias sesiones y tal, y es qué les interesa, qué historia les interesaría contar. Pues que al final ese es el objeto de la memoria. La memoria son narrativas sobre el pasado a las que uno les da significado, les pone énfasis, les pone intención, y eso es lo que queremos hacer. Entonces piensen las preguntas que ha planteado Jorge y es quién, sobre quién o sobre qué sujeto o sobre qué grupo de sujetos se va a investigar y qué se va a investigar sobre ellos. Y luego vamos a ir armando, eso lo tenemos que trabajar un poco más nosotros, el equipo que estamos en la organización, pero las formas de acompañamiento a esas experiencias de investigación, porque la idea no es pues que ustedes hagan solas y solos ese trabajo, sino que si nosotros y nosotras podemos recomendarles, vea, eso se puede hacer de esta manera, o vea que se puede consultar esta fuente, tal vez lo mejor para eso sería hacer entrevistas,
o uno quiere hacer una entrevista y resulta que la persona que quiere entrevistar está en otro país, o no tengo el número, bueno, de pronto eso no se puede hacer, o quiero hacer una cosa que necesita los archivos del DAS y no los han desclasificado. Entonces la investigación también se trata siempre de lo que es posible hacer en un tiempo determinado, sobre un tema determinado y con unos recursos determinados, ¿no? Y aquí la generalidad va a ser que no es tanto tiempo el que nos queda de aquí al cierre del diplomado, y también yo sé que ustedes tienen 20.000 cosas, entonces tampoco tienen tanto tiempo. La idea para sacarle el mejor provecho a esa experiencia pues va a ser que nosotros acompañemos y aportemos lo que podamos ahí. Creo que una cosa adicional a lo que dijo Jorge, que creo que es muy valioso para que lo piensen, es que algunos y algunas de ustedes también podrían estar interesados en contar, porque me lo comentaban ahorita un par, su propia historia en un momento específico. Yo estos eventos los viví desde tal perspectiva, entonces pues ahí ya no es una cosa como externa a mí, pero eso también es un ejercicio de memoria. Lo importante en esos casos siempre, siempre, siempre es situar, decirle a quien le lea a uno, quién está hablando. Es que esta es mi experiencia, yo viví esto, y eso quién se lo interpela a uno. Entonces todas esas cosas las seguiremos trabajando en el diplomado. Una cosa operativa, y es que por cómo diseñamos la cosa, y esto es muy, muy, muy importante, la siguiente sesión también sería presencial. Esta es que estamos haciendo intercalados, solo algunas, y esta es una, va a repetir presencial, por lo que es el inicio de un nuevo módulo, de un nuevo bloque de clases. Entonces ahí los vamos a introducir, y para que eso quede más claro, y porque como creo que todas lo vemos, pues presencial funciona más la conversación, y yo creo que puede que haya cosas que se aprovechan más, pues esa primera clase va a ser presencial, la siguiente ya sería así virtual. Y ya creo que es eso. Están allá, pues ya vieron varios y varias el tintico, pero también están los refrigerios. Yo estaba contando y creo que por las personas que asistimos podrían llevar de a dos. Mejor lleven de a dos, así si ustedes tienen a alguien en la casa para compartirlo y tal. Para que aquí no se quede nada, ¿vale? Ay, qué pena. Y por favor no se vayan a ir sin firmar el listado de asistencia que está Hola.